el partido de Dios. Hay movimientos cristianos que son totalmente apolíticos e instituciones sociales como la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja, que son apolíticos. Pero en cierta forma se han visto que en estas instituciones como la Defensa Civil de Colombia y a veces otras, bomberos y Cruz Roja, algunos han llegado con grados militares que en época de Uribe han tratado de crear un perfil como paramilitar con órdenes cerradas y un odio profundo a todo lo que significa el levantamiento en armas del pueblo, tanto que a veces los uniformados de estas instituciones parece que se les dijera que se pusieran en contra de lo que es verdaderamente Dios o lo que es verdaderamente los principios fundamentales y valores de las instituciones, porque a muchos que vienen con el lineamiento militar de odio contra todo lo que significa el levantamiento del pueblo, pretenden que se le den todos los beneplácitos a los caídos en combate, si son paramilitares, pero si son guerrilleros que se les ponga poca atención. Y esto lo hemos visto en muchas contiendas, en muchos valles. Por eso se le permite a la Cruz Roja como que sea la verdaderamente legalizada, que tiene derecho a surcar los cielos en pleno combate. Pero nosotros cuando queremos hablar del pueblo de Dios, estamos hablando también que hay muchas organizaciones cristianas que no son apolíticas, como lo fue el mismo Cristo, que apenas tenía una cruz que le esperaba y un pueblo para ser salvado en el área abstracta y espiritual. Pero nosotros en la tierra sí encontramos partidos políticos de Dios. No vamos a decir ahora que son los partidos políticos de Dios los que forman parte de la oposición, pero tampoco lo son los derechas ni tampoco lo son los cristianos. Pero en Tierra Santa sí hay partidos políticos de Dios. Y yo les voy a comenzar para poder hablar que antes que existiera el movimiento obrero internacional o el movimiento obrero independiente y revolucionario, campesino y obrero, antes de que existieran la FARC, antes de que existiera el famoso M-19, donde vienen ahora ciertos diputados y ciertos hombres políticos tratando de llegar a la presidencia. Voy a hablar en varios capítulos precisamente de estas cosas. Resulta que nosotros no podemos elegir a ningún cristiano, que sí se han prestado sus púlpitos para llevar presidentes al Congreso, llevar presidentes, congresistas y a la misma silla presidencial, como fue el caso del señor Álvaro Uribe Vélez, que viene con una estela de paramilitarismo y de una cantidad de problemas que está metido. Pero tampoco la guerrilla se queda atrás. Y no podemos decir que ninguno de estos, los unos dirigidos desde el púlpito y los otros buscándole votos desde el púlpito y los otros con las armas, pueden decirse que son partidos de Dios. Pero sí hay partidos de Dios en la tierra. Por ejemplo, lo podemos encontrar en toda el Asia Menor, en toda lo que se conoce como esa tierra que fue pisada por Alejandro Magno y que conoció el libro de Daniel, que le decía que él acabaría con los medopersas, con Ciro y con el otro. Pero hay en Tierra Santa, hoy en época moderna, vamos a transportarnos ahora desde que empiezan los partidos allá de la época en que los liberales se ponen contra los conservadores, Álvaro Llera, después Rojas Pinilla. ¿Y por qué se cae Rojas Pinilla? Por la matazón de médicos y por la matazón de estudiantes. Sabemos que fue un títere de la burguesía, un militar burgués utilizado por la burguesía y que cayó. Y ahí empezó un movimiento llamado MOEX. Ese movimiento luchaba para que no se alzaran los buses, eran puros estudiantes, que no se alzara el recibo de la luz, que no se alzara, eran cosas así, quema de buses, etc. Y de ahí se desprendieron, poco a poco se infiltraron los profesionales liberales y crearon partidos políticos. Pero aquí, que no podemos llevar a ningún cristiano a la presidencia, sea negro, sea blanco, sea amarillo. Pero en Tierra Santa sí lo hay, y ese partido político es un partido político que tiene la facultad y el apoyo
de muchos que flamean sus banderas amarillas al viento. Y entonces este partido político se conoce como el partido político Hezbollah, porque el Hezbollah así lo llevan en sus banderas y reciben apoyo para la causa del partido, contribuciones que se le dan para mantener a un gran número de combatientes, obtener hospitales, escuelas y aportar algo a los familiares de los mártires que van a caer. Esto se ve en Tierra Santa, pero en Colombia no podemos que un cristiano que debe ser apolítico esté bendiciendo las armas del paramilitarismo o las armas de la guerrilla. Por lo tanto, yo hablaré de cómo nacen todos estos partidos, todos estos movimientos revolucionarios. Empezamos por el MUE, del cual se desprende más adelante el famoso MUIR, y del cual se desprende después también de una bandera caída de una hija de Rojas Pinilla, masacrador y asesino de estudiantes en Colombia. Y aquí está en Barranquilla un homenaje al estudiante caído en la 38. Y de esa bandera caída, que se conocen como ANAPO más adelante, empiezan, y de esa ideología empieza el famoso M-19. Por lo tanto, hablaré de sus orígenes, de sus creadores, como Beyman Cayón, por ejemplo. Y vemos entonces que estos mártires familiares dejan muchos muertos allá en Tierra Santa. El famoso partido Hezbollah, el partido de Dios, cuando recorre el Líbano y todas esas calles y todas esas tierras musulmanas. Pero ¿quiénes son estos hombres? Bueno, el Hezbollah surgió hace 22 años. Sus integrantes son musulmanes, chiitas, un sector ortodoxo y minoritario frente a los sunitas. Emergió como un movimiento protestante que creía que el Islam debía regirse por descendientes de Alí, primo de Mahoma, y no por califás, que tomaron el control después de la muerte del profeta Mahoma. Y quiero decir esto porque aquí no podemos estar llevando al poder a un movimiento cristiano que va a utilizar las armas del Estado para apabullar a otros hermanos que no son de sus partidos políticos ni de sus creencias protestantes. En ese sentido, podemos decir que en Colombia no puede dejarse crecer la hierba de partidos políticos en nombre de Cristo y menos que se ve hoy en día que apoyan paramilitarismos, apoyan guerra. El pensamiento de Jesús el Cristo nunca fue de ese tipo y siempre fue apolítico. Él no apoyó en ningún momento las pretensiones de Barrabás, que era de armas, que era antiimperialista. Nunca la apoyó. Por eso todo cristiano que desde el púlpito entra y habla de política es un hombre que se puede decir que no conoce nada del pensamiento ideológico de Cristo Jesús, que llevó una cruz por ti y por mí, pero por otras cosas, no para que empuñe las armas y mates a tu hermano. No lo hacían los judíos, siquiera los otros, menos el Cristo, que vino por tus pecados, que no te daba diezmo, ni lo pedía. Y en ese sentido, hay muchos partidos que han nacido a través de la historia de la humanidad. Y vemos en tiempos modernos partidos socialdemócratas, partidos socialcristianos, partidos no sé qué, gente que quiere llegar al poder para robar y enriquecerse y crear emisora y a través de ella dominar un pensamiento, dominar unas masas apartadas de la cultura, apartadas del conocimiento, porque lo han mantenido analfabeta durante muchos años, y si se le da educación hoy en día es para imponer los criterios tradicionales de sus partidos políticos y su dominio de clase. Por lo tanto, cuando yo hablo de estos partidos de Dios,
No estoy en ningún momento aceptando, ni daría mi voto por ningún cristiano ni para el consejo. Es que ni siquiera para celador de un colegio, mucho menos para presidentes de la República. Pero vamos a ver entonces los que se levantan en armas. Por ejemplo, tenemos ahora mismo en el tiempo moderno, para no llegar ya desde el comienzo de Alberto Lleras y Rojas Pinilla, que empiezan los levantamientos liberales a través del movimiento estudiantil y luego de ahí surgen el surgimiento de un barbón llamado Fidel Castro, y de ahí se va dirigiendo en presencia de los ojos de Dios un levantamiento en armas con la esperanza de aquel barbón en época de Batista que se llamó Fidel Castro. Pero vamos ahora en estos momentos de cadencia política y económica en Colombia, donde uno decae y su podredumbre es apoyada por medio de comunicación y por una cantidad de gente que cree que todo mundo es analfabeta. Vemos que, por ejemplo, surge el movimiento 19 de abril. Unos avisos dicen a través del periódico que ha llegado el M-19. ¿Pero para qué llega el M-19? Llega para combatir las plagas, para acabar con la mala memoria. Y por eso, cuando llega el M-19, nace una organización que durante 10 años y medio dio mucho de qué hablar en el país. Y ha introducido prácticamente lo que se conoce como una pseudo revolución, porque es un armamento moderno de lucha que proviene de unas banderas caídas del antiguo pensamiento de la hija de Rojas Pinilla, el masacrador de estudiantes, llamada María Eugenia. Aquí en Santa Marta hay un barrio en honor a ella. Era la esperanza del pueblo. Y de esta esperanza del pueblo también nace esta esperanza armada, conocida como la guerrilla del M-19, que logra, y voy a hablarle después de la espada de Bolívar, que era lo que significaba. La espada de Bolívar era como reflejar o levantar la bandera de los Tupamaros. Ellos necesitaban un emblema, un símbolo, para hacer presencia en el contexto de la política nacional e internacional. Y entonces este modernismo de la lucha guerrillera se desató para enfrentar a un enemigo, para enfrentar el ejército, para afrontar el poder directamente. ¿Cómo se gestó la organización? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo se juntaron sectores tan disímiles